Bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué cosa es la OCDE? La OCDE es un organismo internacional, está conformado por 38 países miembros. México, Chile, Colombia y Costa Rica son países latinoamericanos. Y en breve, la OCDE tiene como objetivo promover el bienestar económico y social a través del establecimiento de estándares internacionales de política pública para brindar servicios de calidad y entre ellos los servicios de salud, que es en esta presentación. El Perú aspira a ingresar a la OCDE para encontrar y fortalecer los valores que comparte con la OCDE: democracia, Estado de Derecho, derechos humanos y contar con una economía de mercado abierta y transparente. Un poco la cronología de la migración peruana a la OCDE. En el año 2012 inició esta aspiración con la solicitud de la incorporación a la organización. Luego, en el 2014, inició el programa País, el cual se realizaron diversos estudios en 14 ejes temáticos. Es importante notar que el programa País no es lo mismo que el proceso de adhesión, sino fue una etapa previa en la cual el Perú inició un alineamiento con los estándares de la OCDE. También tuvo una producción normativa, hubieron diferentes estudios para un poco sentar las bases para el trabajo posterior. Ya en el 2022 es cuando inicia verdaderamente el proceso de adhesión. Hace 3 años recibimos la invitación formal. En el 2023 entregamos el memorando inicial, que es una autoevaluación en todos los diversos temas de la administración pública, como salud, educación, políticas sociales, de cómo estamos nosotros en legislación, políticas y prácticas respecto de los estándares de la OCDE. Eso fue un primer paso, una autoevaluación, y luego este trabajo se profundizó con misiones de investigación y cuestionarios, que ha sido el caso también para el Comité de Salud, cuyo trabajo estaba liderado por el Ministerio de Salud. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de ingresar a la OCDE? ¿Por qué el Perú quiere entrar a la OCDE? Además de también mejorar las políticas de salud, poder ingresar a la OCDE ayuda a incorporar mejores prácticas de sus países miembros, porque es una plataforma de intercambio de información, de políticas públicas, de experiencias de los países que pueden tener ciertos problemas, como el caso de Perú también, para poder compartir el conocimiento. También es una muestra de que el país está encaminado y esto genera confianza y atrae inversiones. Se puede acceder a estudios comparativos y trabajar de la mano con expertos internacionales en diferentes temáticas, en el caso de la salud. Y también contribuye poco a poco a consolidar un Estado más eficiente y transparente, que sabemos, entendemos que es un camino a largo plazo y no es sencillo. Y por último, también al participar en foros globales, se posiciona a nuestro país como uno que puede aportar en la definición de estándares globales y también con el conocimiento que podemos generar acá desde una perspectiva nacional y muy importante regional. Y ahora, antes de dar el pase a Federico, ¿qué cosa es el estudio de la OCDE sobre los sistemas de salud? Corresponde al informe de adhesión del Comité de Salud, que es uno de los 23 comités que nos evalúan. Ese comité ya concluyó la evaluación del Perú, pero ello no significa obviamente que Perú ha superado todos los retos en salud pública, sino que sobre la base de la evidencia que está en el informe, la OCDE reconoce los avances que hemos tenido, pero también presenta los retos en acceso y calidad de servicios de salud que nuestro país debe atender para continuar este camino hacia las mejores políticas públicas en salud. Y bueno, con esto ya el contenido y demás lo va a profundizar Federico, quien cedo el paso. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Nero. Eh, yo creo que esa contextualización es importante, bueno, y gracias al doctor Buchillen por la invitación, a Chanel por la organización, tantos amigos que encuentro aquí, está Pat, está Fernando, entonces gente que yo, bueno, esta misión a Perú ha sido un túnel del tiempo para mí, encontrar a todo el mundo que yo conocía y un test de memoria para hacerme acordar todos los nombres. Muy bien, entonces, yo, el informe es este.
¿no? Un informe que estudio de la OCDE sobre OCDE sobre el sistema de salud de Perú. Un informe chico, o sea, no esperen nada del otro mundo. Probablemente todos los que están aquí, o la mayoría, ya conocen lo que van a decir. Lo que sí hacemos es organizar esa información, poner en perspectiva, poner una perspectiva comparativa con los países de la OCDE. Entonces, yo creo que al final sintetizar las recomendaciones de una forma que sea concisa, que pueda ayudar a contribuir al debate de políticas públicas a lo largo del tiempo. Yo quería compartir algunas reflexiones y algunos ejemplos que están aquí acerca de los contenidos del informe con ustedes. Bueno, yo voy a saltar toda esa parte porque Airo ya hizo un trabajo mucho mejor que yo. Voy a ir, pero bueno, dejo aquí pueden compartir la presentación, los que quieren tener referencia, por ejemplo, utilizar esto, bueno, para otras cosas. Entonces, la OCDE fue creada, el antecesor de la OCDE fue creado en 1948, ¿no? O sea, en un contexto de que el Plan Marshall, los canadienses, los americanos, los canadienses decían, tenemos plata para invertir en Europa, mejorar, bueno, reconstruir la Europa, ¿qué hacemos? Entonces se creó esa organización vamos a discutir políticas públicas para asegurar que los recursos van a ser bien utilizados. Después, en 1960, se crea la OCDE, ya con países fuera de Europa, también Estados Unidos, Canadá, son países miembros, y poco a poco se va aumentando a llegar hasta los 38 países miembros de hoy en día, con 4 en la región de América Latina y el Caribe, pero solamente América Latina, no están en un Caribe. Está México, Costa Rica, Chile y Colombia. Sí, gracias. Y son los países de la OCDE y los países que están en proceso de adhesión a la región son Perú, Brasil, y siempre me falta uno, Perú, Brasil, Argentina. Perdón, es ya mi tercera presentación del día de hoy. Sí, entonces, Perú, Brasil, Argentina. Y está también Croacia, Bulgaria, Rumania, que son los países de la Unión Europea que no están en la OCDE todavía, y Tailandia e Indonesia, son países que recién ingresaron en el proceso de adhesión. Entonces, con esto, esta imagen de los países, del club de los países ricos, se está cambiando, ¿no? Entonces, The Economist ahora ya nos llama de a club of mostly rich countries. Antes era a club of rich countries, ahora es a club of mostly rich countries. Pero bueno, ninguna de esos apodos nos agrada, ¿no? Porque realmente quiere ser una organización de alcance global. Pero ¿qué hace la OCDE de verdad? ¿No? ¿Qué hace? Establece estándares, o sea, por ejemplo, gasto en salud, ¿no? Entonces, las cuentas del System of Health Accounts. ¿Cómo asegurar de que la comparación de que gasta Perú en salud sea equivalente a lo que gasta Rumania, que sea Finlandia, que sea Inglaterra, que sea Suiza? O sea, ¿qué cuenta como gasto en salud, ¿no? Y a veces son las discusiones las más interesantes posibles, ¿no? Por ejemplo, otro día mis colegas de mi equipo estaban discutiendo, o sea, proyectos solares, ¿no? Por ejemplo, ¿es gasto en salud o no es gasto en salud? ¿No? Entonces va a llegar muchas veces a este nivel de detalle de productos, de servicios, de qué consisten los gastos de salud, de qué forma son medidos, y llegar a una discusión extensa acerca de esto. Entonces, la OCDE establece estándares. Después pasa mucho tiempo recolectando esos datos, trabajando con los países para que reporten a nosotros. Entonces, nosotros no modelamos datos. Los datos que ustedes están viendo ahí son los datos que son reportados por los países. Entonces, nada que está ahí está imputed. Bueno, puede ser que el país utilizó un modelo para llegar a eso y nos reportó a nosotros. Pero hacemos esto de una forma que es importante trabajar el sistema de información que tienen los países, que el país tiene un ownership del dato, ¿no? O sea, de que ese es el dato que yo reconozco como el dato que tenemos en nuestras bases de datos. En informes, y muchas veces utilizamos datos de terceros, de HMI, de otros, pero bueno, los datos que están en nuestras bases son datos que son validados y reportados por los países.
¿Qué hacemos? Bueno, también trabajamos con los países para asegurar que, bueno, una vez que tenemos unos indicadores de políticas públicas para mejorar los indicadores que se buscan, ¿no? Entonces, hay una gran discusión en la OCDE acerca de eso, del intercambio de experiencias, y es un espacio como pocos, que uno puede estar ahí viendo a Austria quejarse, oh, pucha, yo tengo problemas con mi atención primaria, o Canadá, bueno, mi población indígena tiene problemas, o en Australia también dicen la misma cosa. Entonces, es un espacio donde hay discusiones de políticas públicas que es muy, muy interesante, ¿no? Claro que también hay sus tensiones, etc. Entonces, ese elemento de alinear estándares, de colectar y publicar datos, discutir políticas públicas, cómo mejorar estos, ¿no? Y también de asegurar de que hay un entendimiento común acerca de los temas principales, son, digamos, el core de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, a veces es un trabajo muy tedioso y largo para discutir qué significa un gasto en salud, o qué significa un médico, un enfermero, o sea, cuál es la definición de un médico para calcular el médico per cápita. ¿Es una persona que tiene un diploma de medicina? ¿Es una persona que tiene una licencia para ejercer la medicina? ¿O una persona que efectivamente está practicando la medicina en aquel momento en el país? Y esto, bueno, en Portugal, por ejemplo, dice que no es capaz de reportar cuántos médicos están en ejercicio, que nos informan cuántos están licenciados para practicar la medicina. Por lo tanto, tiene un sobrereporte que estimamos que sea unos 30%, ¿no? Pero ahí está una nota de pie de página, etc. Pero bueno, aquí es un ejemplo de uno de los gráficos que es cada año es el gasto de salud, el cambio anual del gasto de salud, ¿no? La línea más larga, entonces el promedio de la OCDE. Entonces aquí que vimos, bueno, un crecimiento. Todos los años hay un crecimiento del gasto en salud en los países de la OCDE, excepto el año después de la pandemia, ¿no? Cuando hubo un rebote que se aumentó mucho, entonces hubo una disminución del gasto de salud del año siguiente. Y el PIB, bueno, son otras partes de los colegas de la OCDE que calculan, bueno, que, por ejemplo, y a partir de esas dos cosas que lo ponemos juntos, ponemos el gasto de salud per cápita como porcentaje del PIB, o el gasto de salud como porcentaje de las despesas, de los gastos gubernamentales, etc. Pero todos los datos que tenemos están aquí, ¿no? En Data Explorer, .oecd.org, es una interfaz que no es muy amigable al inicio, entonces, pero yo creo que hay muchas cosas que se puede utilizar aquí para ver el desempeño de los sistemas de salud de los países de la OCDE. Bien, otra cosa importante, bueno, la pregunta que más me hacen, ¿cuál es el país que tiene el mejor sistema de salud del mundo? Bueno, la OMS intentó contestar eso en el año 2000, no le fue muy bien. Nunca más lo hizo, ¿no? O sea, pero los franceses, 25 años después, siguen diciendo, mi sistema de salud es el mejor del mundo según la OMS. Y los americanos siguen diciendo, el nuestro es el 37 del mundo según la OMS. Y Colombia dice que el 17 y Brasil fue el número 102. Entonces, imagínate por qué no le fue muy bien. Ese es porque la reacción política que hubo fue enorme. Entonces, nunca más la OMS se atrevió a publicar un ranking de los sistemas de salud con una métrica única, pero también provocó a muchos países a decir, mira, necesitamos tener una discusión más amplia acerca de qué es el desempeño del sistema de salud. Esto es el marco conceptual que utilizamos hoy en día para medir el desempeño de los sistemas de salud. Pero, bueno, igual, siempre la respuesta va a ser depende, ¿no? O sea, ¿cuál es el desempeño? Depende. Ese marco conceptual y la mayoría de los marcos conceptuales, Health System Performance Assessment Frameworks, son estructurados en estos tres bloques: Structure, Process, Outcomes, ¿no? Clásico Donabilian, ¿no? Structure, Process, and Outcomes. Y entonces aquí están los elementos de base del sistema de salud. Bueno, y lo que hicimos fue actualizar un poco de esas dimensiones de estructura, ¿no? Porque todo el tema de building blocks de la OMS, por ejemplo, personal de salud es un clásico, ¿no? ¿Cuántos médicos tienen? ¿Cuántos enfermeros tienen?
tecnologías farmacéuticas también, ¿no? Insumos estratégicos. Pero acá ya pusimos la data y la digitalización como un insumo estratégico al sistema de salud, ¿no? Entonces, esto fue una cosa interesante. Gobernanza, gasto, financiación, conocimiento e innovación. Aquí arriba, aquí en medio, y yo voy a saltar eso por ahora, al medio está los procesos, ¿no? O sea, y básicamente es acceso y cobertura y calidad, ¿no? O sea, las dimensiones básicas de evaluación de desempeño de sistemas, de los procesos, o sea, de los servicios sanitarios y las intervenciones de salud pública. O sea, de cómo es que esos insumos se convierten, mediante los procesos, en resultados de salud poblacional y individual. Y aquí pusimos el contexto del sistema de salud, ¿no? O sea, el broader environment. Está el medio ambiente, el contexto social y demográfico, los determinantes sociales de salud, la estructura demográfica de la población, los elementos económicos, y aquí por primera vez pusimos los determinantes comerciales de la salud. Interesante, yo pensaba que iba a haber un pushback de los países, no, por lo menos no se quejaron públicamente, y salió publicado aquí en esta frame. Como ejes transversales, nosotros pusimos de un lado eficiencia y equidad, ¿no? Que perpasan todos esos elementos, y del otro lado resiliência y sostenibilidad. Resiliencia fue una cosa nueva, ¿no? Cuando revisamos esta framework en 2004, después de la pandemia, entonces pasó una dimensión clave. Y del otro lado, bueno, también sostenibilidad, puede haber un balance entre las cosas, ¿no? Si es demasiado resiliente, puede no ser sostenible. Por ejemplo, está gastando mucho, no es sostenible desde el punto de vista financiero. O la sostenibilidad ambiental, ¿no? Otro elemento que es importante. Pero yo creo que la cosa que más me gusta en esta framework, cuando lo revisamos, fue este círculo aquí. Necesidad y preferencias de las personas. Poner las personas en el centro de los sistemas de salud. Yo voy a hablar un poquito, ¿no? acerca de esto, porque hay un movimiento que desde 2017, mucho de People-Centered Health Systems, de búsqueda de poner las personas en el centro, o sea, buscar medir el desempeño del sistema de salud basado en lo que es más importante de las personas, a partir de sus perspectivas. Yo voy a hablar un poco acerca de cómo lo decimos. Muy bien, aquí voy a hacer un poco una mistura entre los resultados de los reportes y lo que es la experiencia en los países de la OCDE. Bueno, lo que decimos, vaso medio lleno, vaso medio vacío, ¿no? O sea, el Perú ha logrado buenos avances, pero aún está detrás de los países de la OCDE en términos de resultados de salud. Usted ya conoce esa historia, ¿no? El progreso de la esperanza de vida, si bien que redujo, bueno, en los últimos 40 años el Perú tuvo un progresos muy importantes, pero yo creo que más interesante aún es este gráfico acá, ¿no? Que muestra Perú, muerte por nacidos vivos en 1990, una reducción espectacular, ¿no? Entonces está aquí llegando mucho más cerca, por ejemplo, de otros países latinoamericanos, pero igual está 3 veces por encima del promedio de la OCDE, ¿no? Entonces, claro, si uno mira acá está 5 veces la diferencia, pero si doy un zoom acá, va igual, bueno, la diferencia sigue 3 veces. Entonces, igual, hay un progreso espectacular que hay que reconocer en reducción de mortalidad infantil, pero todavía no está en el promedio de la OCDE, que está, bueno, un país como Chile, por ejemplo, ¿no? Ya está mucho más cerca del promedio de la OCDE. Entonces, yo creo que, bueno, esos son los tipos de elementos que están ahí. Este otro gráfico fue un gráfico fundamental en las discusiones de la revisión por el Comité de Salud del proceso de adhesión del Perú. Evolución de la cobertura en salud, ¿no? O sea, especialmente este aumento fue espectacular, llegando hasta 97%, cobertura formal, por así es formal, sabemos que acceso efectivo es otro tema, pero por lo menos de reconocer, si, bueno, aprovechemos esto, bueno, y eso yo creo que fue una discusión importante. Y hay, hasta hoy en día me preguntan, pero eso no es un incentivo a informalidad, etcétera. Bueno, hay unas discusiones amplias que no voy a entrar en este. Pero esa reducción de la población no asegurada fue algo muy importante, incluso con este progreso que hubo en el
en los últimos años, ¿no? Desde que yo salí de acá, básicamente. Yo salí de acá en 2019, o sea, aquí estábamos más o menos, 20% de la población no cubierta y hoy día la cobertura es casi universal. Entonces, yo creo que ese es un logro que hay que celebrar, ¿no? Hay un punto importante. Pero bueno, ¿no? Aquí mortalidad tratable y prevenible, entonces son elementos que es importante. Está Perú aquí, ¿no? En términos de la mortalidad por causas evitables. Y acá todo el tema del desafío de la prevención en Perú, ¿no? Que es un desafío que no es de hoy, de décadas, ¿no? Entonces, todavía persiste las muertes que podrían ser prevenidos por intervenciones de salud pública, ¿no? La mortalidad tratable, Perú está peor que el promedio de la OCDE, no tanto, quizás porque, bueno, ya es tan elevada que la masa de gente que está muriendo aquí por causas que son prevenibles, bueno, no restan tantos aquí en el caso de la tratable. Pero yo creo que eso fue algo, que son los desafíos, ¿no? que permanece y que hay que reconocer. Claro, COVID-19, ustedes lo conocen, Perú tuve, bueno, de los peores desempeños del mundo. Vamos, este aquí fue un dato de Health at a Glance Latin America and the Caribbean, que hacemos la comparación con los países de América Latina y Caribe solamente, no ni siquiera el promedio de la OCDE está aquí, promedio de América Latina está aquí, Perú, en términos de excess mortality, ¿no? Entonces, impacto en la disminución de la esperanza de vida. Todos los países de la OCDE prácticamente tuvieron reducción en la esperanza de vida en esos años, pero en Perú fue mucho peor, ¿no? O sea, el promedio en la OCDE fue 0.7 de pérdida de esperanza de vida, en el Perú fue casi 4, 3.8 años. Bueno, y los desafíos persistentes y los nuevos. Los persistentes, anemia, ¿no? Y esto es un dato que llama mucho la atención en la OCDE, porque es una cosa que no está en el radar del típico país de la OCDE, ¿sí? Esas altas tasas de anemia que se ha tenido a lo largo del tiempo y con altas desigualdades. Desafíos nuevos, bueno, la obesidad sigue en aumento en Perú y trastornos mentales, especialmente con una dimensión de género acá súper importante, ¿no? Entonces, afectando a las mujeres, la depresión en el doble de la tasa que afecta a los hombres. Que, bueno, no es un privilegio de Perú, ¿no? Ese tema de salud mental es un tema que nos ha movilizado bastante las energías. Bueno, y después toda la discusión de resiliencia del sistema de salud peruano, qué intervenciones, o sea, que va al punto de las recomendaciones que nosotros llegamos. Primer punto, fortalecer la atención primaria. Y yo creo que eso hay casi un consenso acerca de esto. O sea, el Perú debería buscar repetir el número de camas hospitalarias que tiene Alemania, Japón, Corea, que son los altísimos. No, para nada, porque Alemania tiene un problema que tiene que llenar esos hospitales, ¿no? Por eso tiene estancias hospitalarias larguísimas, porque tiene que pagar por estas camas que están construidas ahí, ¿no? Entonces tiene un problema que resolver y es poner gente en los hospitales. Entonces acá es como, pero también dice, porque la gente no va a la atención primaria, la gente no es idiota, ¿no? O sea, si no resuelve los problemas, si se aumenta, por ejemplo, aquí bajas participaciones en el cribado de cáncer, o sea, toda la discusión que estaba comentando ahí, ¿no? Del cribado de HPV y todo eso, y me llama la atención que, por ejemplo, hay una reducción en la participación de los cribados en los problemas de cáncer, ¿no? Y la atención primaria puede tener un rol importante, especialmente para la citología médica. Cobertura de vacunación ha disminuido en el Perú de una forma muy importante del año 2000 al año 2022. Eso me llama mucho la atención, ¿no? 98% al 82%. Sin embargo, tampoco, desafortunadamente, tampoco es un privilegio del Perú, ¿no? Eso está pasando en Europa, en muchos países de Europa, está pasando en Alemania, está pasando en Estados Unidos. Entonces, el legado de la pandemia nos dejó ahí algo importante. Pero yo creo que el Perú ya tuvo mejores coberturas vacunales. Entonces, eso es algo que fortalecer la atención primaria, que sea más resolutiva, es algo importante. Segundo punto, y aquí voy a pasar eso es un reporte que recién hemos publicado llamado París,
Patient Reported Indicator Survey, ¿no? París, esperamos, sea el PISA de la atención primaria de salud, ¿no? O sea, nosotros recopilamos datos de 19 países, aquí están 20, pero fueron 19, recopilamos datos primarios en cuestionarios de 7.000 pacientes y los 1.800 centros de atención primaria donde esta gente se atiende en 19 países. La muestra fue pacientes con 40 personas que utilizaron atención primaria de salud en los últimos 6 meses con 45 años o más. Si quieren descargar el informe, puede estar ese QR code aquí, lo pueden ver. Publicamos Does Healthcare Deliver? Porque lo que París hace es un enfoque centrado en las personas. Entonces, directamente a las personas con 45 años o más, porque estábamos interesados en las enfermedades crónicas. Pero el diseño muestral no fue basado en no fue un criterio de inclusión en la muestra tener una enfermedad crónica. Pero entre las personas 45 años o más que visitaron un centro de atención primaria en los últimos 6 meses, 80% tiene por lo menos una enfermedad crónica en esos países. 50% tiene 2 o más. 25% tiene 3 o más. Entonces, la multimorbilidad está llegando, ya es el día a día de la atención primaria en esos países, ¿no? O sea, la mitad de la población que visita la atención primaria con 45 años o más tiene 2 enfermedades crónicas o más. Y acá, los 10 es un cuestionario de, 20 minutos con 7 u 8 preguntas, hay un montón de cosas. Pero esos son los 10 indicadores que decimos que son los 10 prompts y los 10 PREMs, ¿no? Patient Reported Outcomes, Patient Reported Experience Measures. Los prompts que medimos fueron, voy a comenzar por aquí. Salud general fue simplemente Self-Reported Health Status, ¿no? O sea, una pregunta única. Bienestar es WHO-5, ¿no? Una medida validada, un cuestionario de 5 preguntas que mide el nivel de well-being de las personas con base en un cuestionario estandarizado. Funcionamiento social es una pregunta solamente acerca del nivel de funcionamiento social. Y ese salud física y mental son 2 baterías de cuestionarios PROMIS, que son 5 preguntas cada una. El nivel de salud física que incluye General Health, pero también incluye dolor, movilidad, capacidad de realizar la actividad del día a día. Son 5 preguntas. Y salud mental también. Bueno, eso es una batería parecida con esta, pero dirigida a los elementos de salud mental. Eso acá es simplemente un gráfico de radar que dice cuál es el porcentaje de la población que está por encima del cutoff definido para estar en buena salud en los países. Entonces, la línea azul es el país que tuvo mejor score, la línea azul clara el peor score y la naranja el promedio. Miren el reporte si quieren saber cuáles son los países. Bueno, pues no tengo tiempo hoy para hacerlo esto, ¿no? Seguramente me gustaría hablar 5 horas sobre esto. Esos son los 5 prompts. Y esos son los 5 PREMs, Patient Reported Experience Measures. La confianza que las personas tienen en el sistema de salud, la calidad experimentada, perceived quality of care, el nivel de atención centrada en la persona es una batería de 8 preguntas que incluye, por ejemplo, si el médico habló de las cosas que fueron importantes para usted, si el médico explicó las cosas de una forma que era fácil de entender, si llevaba en cuenta su opinión en el diseño de la atención, si involucraba a las personas. Es una batería de 8 preguntas enfocadas en esto. Y acá, Coordination of Care, también es una batería de 5 preguntas enfocadas en la coordinación del cuidado. Y finalmente, la confianza para la autogestión significa how confident you are in managing your own health problems. O sea, la autoconfianza en la gestión de sus problemas de salud. Y acá es espantoso la diferencia, ¿no? Aquí yo te digo, esos son los franceses. 93% de los franceses decían, tengo confianza que soy capaz de gestionar mi salud. Esos son los portugueses, pobres, ¿no? Entonces aquí fue 20% estaban confiantes para manejar su propia salud, 20-30%. Entonces,
En el informe están todos los datos. Simplemente doy un pequeño apetito acá de... Aquí simplemente pusimos cuáles países ranqueados por cuántos de los 10 indicadores están superiores al promedio de la OCDE, cuántos están próximos del promedio, ese superior, próximos, cuántos están abajo del promedio. ¿Cuál es el país que tiene el mejor sistema de salud del mundo según Paris? Suiza. ¿No? Eso fue una sorpresa. ¿No? Yo creo que no estaba esperando Suiza. Canadá está aquí en segundo. Arabia Saudita está aquí, pero bien, hay algunos problemas ahí con Arabia Saudita, ¿no? Entonces, por una población que es simplemente los ciudadanos, y entonces hay otros elementos que, bueno, yo prefiero no entrar en detalles aquí. Después, Australia, Países Bajos, Chequia. Chequia yo me detengo acá porque la República Checa fue una buena sorpresa, porque Suiza, Canadá, Australia gastan mucho. Suiza gasta muchísimo, ¿sabes? No es un buen ejemplo para nadie. Pero la República Checa no gasta tanto, ¿no? O sea, gasta más que Perú. Pero es un ejemplo que se debería mirar mejor lo que hace en la atención primaria, ¿no? Porque tuvo muchos buenos resultados en la encuesta. Estados Unidos está aquí abajo en otro grupo porque desvió de los protocolos de la encuesta. Italia y Estados Unidos por diferentes razones. Estados Unidos solamente incluyó la población de 65 años o más. Entonces Estados Unidos salió bien, no salió con ningún indicador en bajo del promedio. Pero, la población de 65 años o más, imaginen, ¿cuál es la peculiaridad de la población de 65 años o más en los Estados Unidos? Cobertura universal de salud, Medicare. Medicare kicks in a los 65 años de edad. Entonces, ellos no incluyeron el grupo 45 a 65 porque utilizaron una infraestructura de Medicare Current Beneficiary Survey para hacer la investigación. Entonces, por esto no lograron recolectar los datos de 45 a 64. Seguramente habrían sido datos mucho peores porque hay gente que no tiene cobertura de salud. Entonces, si quieren saber más, pero lo importante acá es de que todos esos indicadores acá son indicadores reportados directamente por los pacientes. O sea, aquí salen elementos, por ejemplo, que los portugueses tienen una esperanza de vida altísima, los españoles también, pero viven mal. Aquí ese es Portugal, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de que países que tienen alta esperanza de vida no necesariamente significa gente que está viviendo muchas décadas de su vida en mala salud física y en mala salud mental. Eso los sistemas tradicionales no captan, ¿no? Bueno, también HME hace algunas estimations ahí de Healthy Life Expectancy, pero eso es directamente reportado por los pacientes, ¿no? Son microdatos. Yo creo que eso es la discusión que deberíamos tener. O sea, por eso el nombre del informe. Does healthcare deliver? O sea, la atención realmente hace con que la gente viva mejor, en mejor salud. Pero ¿por qué yo paso aquí tanto tiempo diciendo eso si no está Perú? Porque me encantaría que Perú estuviera participando en la próxima ronda. Así espero, pues recibimos una carta hoy del Ministerio confirmando la intención del Perú de participar. Entonces, yo esperamos que en la próxima ronda esté los países de América Latina, porque mi gran frustración en la OCDE es de que no logré que ningún país de América Latina participara en la primera ronda y este programa aquí estaba a mi cargo, ¿no? Entonces, es mi fracaso total en mi periodo de la OCDE. Entonces, esto fue la forma... ¿Sí? Una pregunta, ¿por qué le llamaste país? Ah, Yo sé, Patient Reported Indicator Survey. yo sé, pero El nombre ya estaba definido antes de yo llegar. los franceses se le creyeron más, ¿no? Pero ¿sabes qué? Los franceses se quejaron. Sí, dicen, este nombre París, tenemos problemas acá de centralización de los servicios en París, solo las regiones, entonces ni los franceses le gustaron este nombre, ¿no? Entonces fue por el acrónimo, porque PISA es Program for International Student Assessment, el nombre de una ciudad y es PISA, ¿no? Entonces ahí pusieron ahí la cosa que yo no podía cambiar. Sin embargo, París es nuestra respuesta para, bueno, medir el desempeño de los sistemas de salud a partir de lo que es más importante para las personas, que es el buen vivir, el well-being, physical health, mental health, social functioning, incluso como, por ejemplo, personas que pueden desarrollar
una, dos, tres enfermedades crónicas, pueden mantenerse en buena salud medidos por esos indicadores. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Que la persona viva más años. Entonces, esta fue la respuesta al centro de la framework que yo decía, necesidades y preferencias de las personas. Pero hay muchos otros indicadores que están recolectados, por ejemplo, alfabetización digital, alfabetización en salud, el grado de servicios que ofrecen los centros de atención primaria, porque nosotros podemos hacer el linkage de los datos del paciente, primary care y del sistema de salud. Entonces, hay muchos nuevos análisis interesantes que estamos haciendo. Bien, y una cosa interesante en los datos de Paris significa que, eso fue un slide que hicimos en la presentación del Paris. O sea, gastar más no significa necesariamente gastar mejor. Entonces, aquí es, por ejemplo, es la calidad de la atención y gasto en salud. Aquí está Estados Unidos. Aquí está la República Checa. O sea, ellos gastan una diferencia muy grande en salud. O sea, ese es el promedio de la... O sea, aquí están diferencias múltiples de desviaciones del promedio. Pero tienen similares. Estados Unidos, Suiza, Bélgica, Canadá, República Checa tienen niveles comparables de calidad de atención, pero gastos en salud muy distintos. Entonces, aquí estamos queriendo hablar con Eslovenia, República Checa. Estos son ejemplos que vale la pena dar una mirada. Bueno, ahí está Suiza, Noruega, República Checa. Ahora, una correlación con 20 países, pero bueno, el resultado de cuando ponemos personal sanitario versus otra medida como el bienestar, es realmente los países que tienen más trabajadores de salud, la población reporta más bienestar. Entonces, no lean demasiado en esto, pero es una indicación de que sí, el básico importa, ¿no? Tener personal de salud. O sea, los Estados Unidos, por ejemplo, gasta mucho, pero no tiene tanto personal de salud, gasta mucho en otras cosas, ¿no? Entonces, bueno. Esto, bueno, simplemente era para reforzar el punto del personal de salud. O sea, eso fue un análisis que hicimos, eso fue Phil Hayward, el que trabaja con Jaime Miranda. Bueno, lo hicimos ese análisis en la época de la pandemia. El excess mortality entre los países de la OCDE estuvo muy asociado a la disponibilidad de personal sanitario. O sea, aquí había una correlación muy bonita. Entonces, aquí está Dinamarca, pero aquí está Noruega, ¿no? O sea, mucho personal de salud y baja exceso mortal. O sea, eso refuerza un poco el tema de la disponibilidad del personal sanitario de salud, de que hay un tema que hay que se enfrentar. Formar más gente, pero también pensar en nuevos modelos de atención. Acá es solamente para hacer el punto de que aquí es Perú, en términos de disponibilidad de médicos y de enfermeros por vida vital. Aquí está el promedio de América Latina, aquí está el promedio de la OCDE, aquí está Noruega y Suiza, ¿no? En términos de número de personal sanitario. Entonces, acá es el tema de, hay varias medidas en comparación, mirando los ejemplos de las experiencias de la OCDE, que dicen que realmente tener personal sanitario importa. Entonces, Perú tiene que trabajar esa baja densidad, pero no es que va a llegar aquí, ¿no? Pero incluso acá eso va a llevar a tiempo. Entonces, pensar también la flexibilidad de la formación del personal es algo importante. Otra recomendación que pusimos en el informe es acerca de la digitalización de la salud. Se habla mucho, inteligencia artificial, todo eso depende de una plataforma básica, de qué tan datos tienes, qué tan bien gobernados están. O sea, y acá el porcentaje de equipos de atención primaria que utilizan la historia clínica electrónica en 2021 a Perú comparado con los países de América Latina y el Caribe. Aquí está el promedio de la OCDE, aquí está los promedios de esos 7 países. O sea, Perú tiene un desafío importante. Me decía que está aumentando, ¿no? En la atención primaria, lo que es bueno. Pero igual, ¿no? Es necesario tener historia clínica electrónica que sean interoperables, ¿no? No es solamente conectadas, pero interoperables. Algunos de los mejores indicadores de calidad de salud que nosotros recolectamos en la OCDE son a partir de linkage de datos. Por ejemplo, no en atención primaria, pero en hospitalización, la tasa de mortalidad por infarto agudo del miocardio a los 30 días después de la hospitalización. La mejor forma de ese dato es
juntar la base de hospitalizaciones. Bueno, señor Pepe Vargas se enfermó, estuvo aquí por infarto y murió a menos de 30 días después de salir del hospital. Para eso necesito de la base de datos de salud, rastrear a esta persona en las dos bases. Y eso acá yo creo que es un tema muy, muy importante en el caso del Perú. Eso es un indicador que, bueno, de la experiencia de los países OCDE, no es que lo que yo decía, todos ya resolvieron sus problemas, ya. Mire, Irlanda está aquí. Ese es un puntaje de gobernanza de datos de salud. Hay 15 indicadores. Entonces, cuando está más para arriba, mejor la gobernanza de los datos de salud. Ese es un conjunto de 8 indicadores que significa disponibilidad, madurez y uso de los datos de salud. Máximo de 8. Entonces, cuanto más está aquí, más es capaz de hacer el uso regular de esa base de datos en real time, etc. Y está Dinamarca, ¿no? O sea, eso quiero decir de la Dinamarca. En términos de salud digital, realmente son espectaculares. Mira esta Irlanda, ¿no? Y no me sorprende que Irlanda ha sufrido 2 cyberattacks gigantescos que paralizaron el sistema de salud durante semanas, en los últimos 5 años, ¿no? Entonces, realmente a un punto que mostraba las debilidades. Y lo peor es que cuanto más ellos expusieron esos cyberattacks, más la agenda de progreso de la legislación retrocede, porque la gente dice, no sirve. Es mejor que sea todo en papel porque no tenemos la confianza en esto. Entonces, son temas que hay que considerar y ver que, bueno, no es un desafío que solo el Perú enfrenta. Entonces, hay otros países de la OCDE que también. Back to basics, ¿no? Hay que invertir en la salud, ¿no? En Perú, el gasto en salud en Perú está entre los más bajos de la OCDE. O sea, no es que como proporción del gasto gubernamental está bien, ¿no? O sea, Perú dedica a la salud el mismo que el promedio, 14-15%, el mismo promedio de otros países de la OCDE. Pero el Perú tiene un presupuesto público muy bajo en general. Entonces, significa que lo que va para la salud pública es muy poco. Entonces, acá es una recomendación que hicimos durante la pandemia, que hay que invertir 1.4% adicional del PIB en salud para aumentar la resiliencia. Es un promedio, ¿no? Entonces hay variaciones entre los países. Pero la mayoría de esta inversión adicional es para personal sanitario. Bueno, aquí un poco 4 recomendaciones clave: invertir en la atención primaria, promover la recuperación de datos incluso centrado en los pacientes, invertir en una infraestructura digital sólida e interoperable y mejorar aumentar la disponibilidad del personal de salud, pero también aumentar la flexibilidad, equipos multiprofesionales, romper las barreras. Hoy día no hablamos de task shifting, de task share, ¿no? Porque task shifting no le gustaba. Entonces está bien, ¿no? Entonces es lo que hablan. Canadá tiene un programa de Advanced Nurse Practice que es espectacular. En Francia, los farmacéuticos, Francia, Portugal, los farmacéuticos hacen muchas cosas muy interesantes, ¿no? Están ahí como la vigilancia de muchas cosas interesantes. Bueno, si quieren ver el informe y, bueno, y no depender de mi presentación de hoy, está aquí en QR Code, pueden descargar en español, en inglés, otras publicaciones que hemos publicado recientemente, pero bueno, en resumen, la última está aquí de 2025. Es todo. A ver, yo subo por un poco de agua. Sí. La idea que teníamos era poder hacer una conversación más que tener ponencias que reaccionen a la presentación. Sí. Entonces, quería invitarles al diálogo, a hacer preguntas y comentarios. Así, y luego Fernando. Sí, muchas gracias, Federico. Muy interesante. Sí. ¿Cómo me hubiera gustado que, por ejemplo,
una presentación como esta, la que estás haciendo, se pudiera trabajar con colegios profesionales aquí en el país, ¿no? Porque uno de los graves problemas que tenemos, tú estás hablando ya del task shifting, task sharing, el hecho de que tenemos tan pocos profesionales y tenemos todas estas brechas. Y sin embargo, uno de los grandes retos, justamente, es el poder trabajar con todos estos grupos profesionales que en este momento están peleando por sus espacios. Hay conflictos de interés y hay otros problemas, ¿no? Entonces, eventualmente, creo que tenemos que involucrar en este tema de la salud pública los colegios profesionales. Tenemos médicos, enfermeras, y tenemos este tipo de, tú lo sabes, de enfermeras especializadas que son las obstetras. Pero si me escuchan que he dicho enfermeras especializadas se van a molestar, pero así lo entienden porque en otras partes las obstetras son matronas, pero ellas son profesionales. Y necesitamos que entiendan esta gran necesidad que tenemos. En los números, así como decías tú, por ejemplo, incluso los números que tienes ahí, habría que reducirlos porque un grave problema es que muchos de nuestros profesionales terminan no siendo ni asistenciales ni de salud pública, sino administrativos, porque hay otro grave problema aquí en el país que es la sobrecomplicación administrativa, que no sé si en algún momento se mide, pero que también tiene que ver con plataformas de información y todo este problema, ¿no? Pero es interesante poder verlo, pero necesitamos también poder trabajar esto, no solamente con ministerios, sino también comenzar a involucrar a sociedad civil y a colegios profesionales para ver si podemos cambiar esta resistencia que existe en este momento. ¿Quién era que tenía? Gracias, Pati. Federico, yo tengo un par de preguntas. Y es, Mira si está atrevido por ese caso. Sobre todo para la... Voltealo, hazle taca. Ya está bastante golpeado ahí arriba. mi preocupación o mis preguntas van en dos sentidos. Habitualmente, cuando se han hecho evaluaciones de sistemas, con las distintas formas y los distintos esquemas, todos nos la bien en histórico, uno de los puntos de discusión permanente tiene que ver con la organización de los sistemas y es regresar históricamente a los sistemas segmentados, fragmentados y todo el discurso que hay. Una primera pregunta es, en el caso de los reportes de la OCDE, que tienen ciertas diferencias con los reportes del Observatorio Europeo, como estábamos conversando antes de la presentación. ¿Se hace alguna mención a los sistemas, a esta fragmentación al interior de los sistemas? ¿Y cuál es la implicancia de eso en la evaluación que hay? Lo segundo, o la segunda pregunta, ya entrando a parte de tu presentación, tiene que ver con la data brillante de Luana de ser los primeros en la mortalidad por COVID. Y hay un artículo que escribió Francis Fukuyama donde hablaba de tres variables que intervenían de alguna manera en el fracaso de los sistemas para hacer frente a las enfermedades de la pandemia. Una de ellas tenía que ver con credibilidad en el Estado, credibilidad en el sistema de salud y obviamente credibilidad en el sector público. Confianza, creo que. Confianza era la palabra. Trust. Trust. Si no vamos a las otras dos, pero digamos, tenía que ver con eso, si había un espacio de ese tipo. La pregunta es, a la hora que yo defino
las variables y los puntajes que se dan. ¿Hay algún tipo de peso o ponderación que hacen o simplemente trabajar este esquema de telaraña y queda como un ejercicio neutro que no se traduce en innovaciones o recomendaciones de política para los sectores, para los gobiernos, en el caso de la OCDE? Bueno, gracias, Alex. No, lo que le decía Pati, sí, mira, yo he hecho variaciones de esa presentación, ya es la cuarta, los últimos días. Me vinieron algunos médicos a hablar conmigo en el CADE, y hoy también, dicen, coincido totalmente, ¿no? Yo creo que hay que flexibilizar. Claro, yo creo que la gente que está molesta conmigo es que el selection bias no vino a hablar conmigo, o sea, este no sabe nada y se fue. Entonces, yo solamente estoy con 100% de aprobación de todos los que vinieron a hablar conmigo. Pero yo coincido, pero ese es un tema de que no es exclusivo del Perú, en todos los países de la OCDE se enfrenta ese desafío. O sea, el corporativismo de la profesión médica es algo universal, ¿no? No tengo aquí un ejemplo para decir, este país ha logrado tener esa discusión. No, en algunos elementos durante la pandemia se aceleró, por ejemplo, el test sharing con los farmacéuticos. En algunos países lograron tener mejor diálogo con las enfermeras, pero es un tema permanente y hay que incluir los médicos en esa discusión. No hay otra, ¿no? Las profesiones. Y yo creo que es duro y siempre hay limitaciones en el número de países europeos que tienen números clausos, o sea, límites estrictos en el número de médicos que pueden formar año tras año. Y aunque el Perú sea tan por detrás del número de médicos y enfermeras por habitantes, pero igual, todos los países, quizás el único país que no se queja que tiene pocos médicos y enfermeras es Noruega, ¿no? Porque estaba ahí arriba. Quizás hasta Suiza, que está muy cerca de Noruega, también se queja de que no tiene su personal de salud suficiente. Y la desagregación es algo importantísimo, ¿no? O sea, nosotros tratamos de, primero, asegurar de que sean, en la medida del posible, personal en ejercicio de la medicina, en funciones asistenciales. Pero puede ser que mucho del trabajo que están haciendo sean dedicados a tareas administrativas, ¿no? Eso no tenemos. Lo máximo que tenemos es en las cuentas nacionales de salud cuánto se gasta del gasto que está dedicado a funciones de administración. Pero no tenemos esa distribución de cuánto el personal médico deja de atender porque tiene que cuidar de funciones administrativas. Sí tenemos algunos datos desagregados de GPs versus specialists, ¿no? Y también una discusión difícil porque la definición de lo que es un médico general en países varía bastante, pero es algo que tenemos en cuenta y estamos buscando, especialmente, yo diría que el administrativo va a ser algo más largo, pero de la médica de atención primaria versus otros es una cosa que nosotros intentamos buscar para tener una discusión un poco más cualificada acerca de eso. Fernando, decías lo del tema de confianza y el otro tema... El sistema de salud como... Sí. Ahí está, ¿no? No se puede decir nada del sistema de salud de Perú sin decir las dos palabras mágicas. Está fragmentado y segmentado. Entonces, es igual, no se puede escribir nada de salud pública en Brasil sin mencionar la Constitución de 1988. Cualquier paper que no diga esto, el revisor, ya. Entonces, aquí igual, tiene que decir que está segmentado y fragmentado. No importa cualquier cosa que sepa. Estoy exagerando, ¿verdad? Pero sí está. Esa es una discusión que tenemos y es una recomendación que está. Yo hice una selección aquí de las cosas que yo iba a mencionar. Sin embargo, hay una gran tensión de muchos países de buscar una reforma Big Bang y unificar todos los sistemas, ¿no? Y una cosa que observamos es que cuando pregunto cuál es el tipo de sistema de salud que es el mejor del mundo, es el Beveridge, es el Bismarck, es un NHS type, es un híbrido ya. Hay otro slide que mostré esta mañana que hace un análisis de clusters por tipo de subsistemas, ¿no? Financiación pública, prestación privada, NHS, esto. Y en todos los clusters hay una variación tan grande
dentro del clúster como entre clusters. O sea, nuestra conclusión, no hay un single best type of health system. Hacer una reforma Big Bang es algo que probablemente no va a valer la pena, ¿no? México viene intentando hacer eso los últimos 4 años con resultados bastante complicados. Entonces tenemos esa discusión y hay una otra discusión que se está haciendo en otros estudios. Yo creo que vale la pena hacer el Health System Characteristics and Performance of Health Systems. Un estudio que publicamos muy bonito. No está Perú, pero está un clúster que está Chile, México y Costa Rica, y Perú probablemente estaría ahí dentro de este clúster. Confianza. Confianza sí es un elemento que, claro, pero está correlacionado con muchas otras cosas, ¿no? Entonces, el nivel de confianza en el sistema de salud, el nivel de confianza interpersonal y el nivel de confianza en los gobiernos. Entonces, con Paris, lo que estamos abriendo un poco esta caja, porque preguntamos el grado de confianza que las personas tienen en el sistema de salud y preguntamos el grado de confianza que la persona tiene en su médico de atención primaria. Claro que la gente tiene mucho más confianza en su médico que en el sistema de salud también, porque seleccionó ya. Pero eso es un elemento de que trabajar y lo que estamos queriendo aquí con la encuesta Paris es desagregar eso y buscar a nivel individual cuáles son los determinantes de la confianza en el sistema de salud. Entonces, por ejemplo, haber experimentado un error médico, ¿no? ¿Qué tanto eso influencia a su confianza en el médico de la atención primaria, en el sistema de salud? Yo creo que por eso hay críticas que nosotros pusimos confianza como un PREM, como un Patient Reported Experience Measure. No es exactamente un PREM, pero es algo que era muy importante que nosotros tenemos que poner en un sitio y pusimos ahí. Yo creo que trabajar esos determinantes de la confianza es algo que es importante, ¿no? Incluso para decir cuáles son las consecuencias. Gracias. Yo tengo un sesgo hacia el lado de la salud pública. Sí. Porque ahora último nosotros en USAID estamos trabajando mucho en seguridad sanitaria con la participación de la salud. Y eso me parece que está ausente, no digo que es un defecto, sino que no está tomado en cuenta en esta evaluación de esta encuesta. Y en términos de salud, yo estoy convencido de que no podemos mirar solamente el aspecto de la atención individual, que es lo que está centrado. Entonces, por una parte, el mismo tipo de preguntas, si se quiere, que se hace a los individuos, en este caso personas que han consumido servicios, debería, creo, hacerse a personas que, en relación con aquellos servicios que pertenecen a la salud pública. Inmunización está a caballo, ¿no? Porque inmunización es una intervención de salud pública, pero que es vista a nivel individual, a diferencia de, por ejemplo, control de enfermedades transmitidas por vectores. Sí. Una cosa intermedia también podría ser VIH y así, ¿no? Pero creo que sería conveniente tener algo de eso, porque el tema de la confianza, por una parte, y el tema de, por llamarlo así, el respeto a la autoridad de salud, está mucho más menoscabada en el área de la salud pública que en el área de la salud individual. Entonces, si nosotros integráramos una medida de la salud pública a esta medida que está más centrada en la salud individual, yo creo que los scores serían mucho más malos. Gracias. Lo que sí, que quería preguntar si piensan hacer otro tipo de cuestionario para los países menos desarrollados que tienes ahora en ese grupo. Porque hay varios aspectos que realmente son bien importantes en Perú que no estarían detectados con este cuestionario que es solamente en las personas que tienen acceso. Sí. Pero hay mucha población que no tiene acceso y sabemos que salud empieza en el hogar. Hay que ver cuáles son las prácticas y los hábitos de las personas en el hogar que están
dirigiendo, ¿no?, los resultados de salud para empezar. ¿Cuáles son las condiciones en las comunidades que se organizan para que la gente use los servicios de salud? Y bueno, también mirando primera de detención, que dice que es, hacemos la respuesta para que sea más resiliente el sistema de salud. Así que mencionado fortalecer la calidad de atención de salud. Bueno, en Perú tenemos más de 40% del primer nivel de atención no tiene médico. Entonces, ¿qué tipo de calidad podemos tener en esa situación? ¿Cómo podemos mejorar eso, ¿no? Los aspectos de no solo cuánto personal de salud tenemos, sino qué tipo de motivación tiene, cuáles son sus incentivos para trabajar. Hay una serie de indicadores que se pueden incorporar, que puede dirigir mejor la política de salud. Porque cuando tiene indicadores, los indicadores un poco dirigen qué tipo de intervenciones tienen, ¿no? Para cumplir con los indicadores, ¿no? Se orienta los sistemas de información. Cuando no hay un indicador de participación, ¿no? Ese es otro punto. Ahora la OMS ha incluido participación de la comunidad como uno de los 4 palancas principales, ejes, drivers, ¿no?, de atención primaria de salud, para la utilización de atención primaria de salud. Junto con las políticas de la gobernanza, el financiamiento de salud, ¿no? El cuarto es participación, community engagement. Y eso tiene que ser medido. Y en ese sentido, Perú tiene una de las experiencias más importantes en América Latina de un programa nacional de participación comunitaria en salud, que son los CLAS, Organización de Salud, que no se ha mencionado en ese informe y que creo que sería importante que la OMS lo mira y lo evalúa en el plural. Entonces, ¿te parece si recogemos Sí, una más? sí. Y Sí, y está bien, está bien. También tenemos unas cuantas en el corte. Cuando estuvo hablando sobre cómo se definía un médico, qué es un médico, si solamente es una persona que tiene la licenciatura o la que está practicando, y luego habló de la gobernanza y luego de la cantidad de personal de salud. Para mí, todos esos 3 eventos se unieron básicamente en uno, que eran el modelo organizacional que por lo menos acá en Perú se está intentando implementar, que es una red integral de salud. Dentro de ellos, uno de los componentes de la FRIS es justamente la gobernanza. Y a nivel prestacional, pues, hablamos de personal de salud. Pero ahí partimos de un supuesto, y es de que la calidad del personal de salud es buena académicamente hablando, lo cual no es cierto. Y eso lo vemos acá en Lima, y Callao, y también en provincias. Entonces, más que apostar por simplemente aumentar el presupuesto o aumentar la inversión en contratar más personal de salud, sería muy interesante tener indicadores de la calidad académica con la que salen estos profesionales. Incluso en la ponencia de hoy, en la mañana, el doctor Pedro Mendoza mencionó justamente unas investigaciones que él había hecho con respecto a universidades y el promedio de las notas que habían tenido en las últimas 4 veces. Y realmente creo que ese es el supuesto que nos da simplemente un baldazo de agua fría y nos dices que las notas, o académicamente hablando, Perú no tiene quizás profesionales lo suficientemente competentes como para, antes de pensar en modelos organizacionales que están súper bien, quizás deberíamos dar un paso atrás, ¿no? Y pensar cómo se están formando.
Bien, gracias. Con la primera pregunta acerca de las intervenciones de salud pública, o sea, no estaban cubiertas aquí en lo que he mencionado, pero bueno, después también. Yo creo que la importancia de la intervención en salud pública, y hay un sesgo en el trabajo que nosotros hacemos en la OCDE. Las intervenciones de salud pública son mucho más dirigidas a las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Entonces, tenemos muchos análisis sobre obesidad, tenemos muchos análisis sobre el consumo harmful alcohol consumption, el consumo de alcohol, por ejemplo, ¿no? Y que nos genera mucho problema con la industria. Tenemos muchos análisis, bueno, estamos empezando un trabajo grande sobre el tabaco, pero son mucho más los determinantes, bueno, hay cosas sobre salud mental, determinantes para las enfermedades crónicas no transmisibles. Eso de la división no es que no sea importante, ¿no? Pero la OMS tiene un protagonismo mucho más importante en las transmisibles, ¿no? En el caso. Y eso es una cosa que hay que reconocer, no fue un énfasis de nuestro enfoque, pero no es algo que nosotros disminuimos, y hay mucho interés en las acciones de salud colectiva, por ejemplo, incluso intersectoriales para tratar la obesidad. La mejor evidencia muestra, bueno, ahí después dependen los GLP-1 para desestabilizar el debate, pero son paquetes amplios de intervenciones de políticas públicas multisectoriales, ¿no? Desde bueno, alimentación, design de las ciudades. Hay reportes muy interesantes, y lo que mis colegas han creado un modelo de micro simulación, entonces, para todos los países de la OCDE, y que entonces son capaces de estimar la pérdida económica atribuible a la obesidad, al consumo de alcohol, reducción de la esperanza de vida. Entonces son cosas que realmente tomamos muy en serio, pero hacemos mucho menos en las transmisibles. Acerca de la encuesta Paris, tiene toda razón. No es tiene el problema de acceso. O sea, las personas que no llegan a los sistemas, al cuidado, no están captadas aquí. Eso es una encuesta que fue diseñada para evaluar el desempeño del healthcare system, no del health system en general. O sea, las personas que nunca llegan al sistema de salud no están captadas aquí. Hay otras encuestas. La Margaret Crook tiene una People's Voice Survey, sí, que está ahí con ustedes, ¿no? Está como Alfan también tiene, bueno, encuestas de base poblacional que son mejores para captar esto de la gente que no llegó. Nuestro niche es porque nosotros queremos verificar cuáles son las características de atención primaria que hacen la diferencia para tener mejores resultados en salud. Entonces, por eso hicimos que es un trabajo gigantesco de tener este multilevel modeling, o sea, las personas clustered en centro de atención primaria, clustered en países. Es un dolor de cabeza gigantesco en términos de sampling, en términos de análisis, pero nuestro enfoque es decir, bueno, ¿qué es que la atención primaria debe hacer? Entonces, no es decir, la atención primaria, por ejemplo, no dice, debería tener digitalización de la atención primaria para resolver todos los problemas para dar la información a los pacientes. Resulta que 40% de las personas que de bajos ingresos no son capaces de comprender lo que dice el website del Centro de Atención Primaria en los países de la OCDE. O sea, claramente la información no está diseñada en mente a tener las necesidades de esas personas con el nivel de alfabetización en salud que ellos tienen. Entonces, este tipo de recomendaciones muy concretas que queremos tener. Si quieres alcanzar a las personas más pobres y vulnerables, hay que diseñar los servicios llevando en cuenta sus necesidades. Y el tema de la participación comunitaria. Hace 3 años yo escribí un reporte llamado Health for the People by the People, ¿no? Es un marco conceptual de People-Centered Health Systems. Había 5 dimensiones que nosotros determinamos, bueno, como las características de un sistema de salud centrado en las personas. Era voice, ¿no? Choice, co-production, integration, and respectful care. O sea, y voice estaba ahí como una dimensión claramente de participación, pero no tenemos muy buenos datos acerca de esto. Y ahí yo quería decir una cosa. Hacer parte de la OCDE para Perú no es llegar ahí y decir, enséñame todo lo que yo tengo que saber. No.
Significa, bueno, yo escucho las cosas que me dicen, pero yo también comparto mis buenas experiencias. Si Perú tiene buena experiencia de participación comunitaria, bueno, que llegue ahí en la OCDE y decir, bueno, ustedes ahí no saben qué es participación comunitaria. Bueno, aquí tenemos. Ustedes, Australia, Canadá, Noruega, tienen problemas con su población indígena. Bueno, aquí la adaptación cultural de los servicios, hay un montón de buena experiencia en Perú. Entonces, es llegar ahí para intercambiar experiencias. Entonces, yo creo que es una oportunidad, no es un problema, pero es lo que tenemos. Y acerca de lo que decías, totalmente de acuerdo. Esa presentación de Pedro fue espectacular, ¿no? Yo decía, wow. Y interesante porque validó muchas de las hipótesis que nosotros teníamos, ¿no? Acerca del número de consultas médicas, disponibilidad de personal de salud, las brechas interregionales. Y eso está realmente espectacular. Y esos datos que él presentó ahí estaban fantásticos. Entonces, si yo tuviera ese dato antes, lo hubiera puesto en el informe. Pero bueno, y es suerte que hay buena investigación de calidad y cosas. Me pareció súper práctico, súper relevante y realmente recomiendo este estudio que presentaron ahí en la mañana. ¿Cómo se llama? ¿Pedro qué? Menos. Sí. Perdón, brasileño solamente se acuerda siempre del primer nombre de la persona, cuando mucho. Pero bueno, yo coincido plenamente que también la importancia de tener la formación médica. Muy bien, ¿hay solo una pregunta que está online? Sí, es una pregunta. No discriminar quien está online. Sí. Es una pregunta global en realidad. Sí. Preguntan si se ha añadido algún indicador de gasto de bolsillo y cómo se está abordando la multisectorialidad en este informe y cómo encajaría la OCDE en nuestro sistema fragmentado con diversos financiadores. Sí, el gasto de bolsillo está, bueno, realmente Perú tiene uno de los más altos de la OCDE, pero no es el único. Está Chile también, está, Entonces hay una discusión acerca de esto. Perdón, la última, ¿cuál era? ¿Cómo encaja la OCDE y el sistema de la OCDE en nuestro sistema fragmentado? Ok. Sí, mira, y eso yo refería al estudio que hicimos, ¿no? De clusters. Hay de diferentes modelos de sistema de salud. Hay un cluster que está ahí, está Chile, está México, está Colombia. Son sistemas fragmentados y que tienen múltiplos financiadores, ¿no? Entonces, Perú se encargaría en este cluster. No está en este informe con mucho detalle, pero hay otro informe que después yo puedo compartir una lista de las publicaciones más recientes que yo quería ser relevantes. Me encantaría tomar otras preguntas, pero yo creo que Víctor me está llamando para... es porque yo tengo que salir para una entrevista que yo tengo que dar todavía hoy en día. Entonces, perdón, yo voy a quedar debiendo la pregunta para la próxima vez. Disculpa. Bueno, pero muchas gracias por todo.